con El silencio que hablaba de amor. Durante décadas, su voz fue discreta, sus apariciones públicas cuidadosas, su presencia siempre serena a la sombra de uno de los más grandes íconos de la música ranchera, Vicente Fernández. Pero a los 80 años, Doña Cuquita, nombre de cariño con el que el pueblo mexicano conoce a María del Refugio Abarca Villaseñor, ha roto el silencio que la envolvió durante toda su vida al lado del charro de Huentitán. Y lo ha hecho con una declaración tan sencilla como devastadora. Él fue el amor de mi vida. Siempre lo fue. Y aún lo es. En estas palabras, la historia de una vida entera se condensa como un suspiro contenido por más de medio siglo. Este primer capítulo explorará los comienzos de esa historia. Desde la infancia de Cuquita en Guadalajara, su primer encuentro con Vicente, la construcción de un amor aparentemente indestructible, y los primeros años del matrimonio que la colocaron en el corazón mismo de una leyenda. Una mujer del pueblo, con alma de acero, María del Refugio nació en una familia modesta en Guadalajara, Jalisco, en 1944. Su infancia no fue fácil, marcada por las limitaciones económicas y una educación tradicional que moldeaba a las mujeres para ser esposas, madres, guardianas del hogar. Pero incluso desde niña, Cuquita demostraba una fuerza especial, esa firmeza silenciosa, que con el tiempo sería esencial para enfrentar las tormentas de la fama, la soledad y el amor agridulce que vendría. Vicente Fernández era su vecino. El niño inquieto que soñaba con ser cantante, el joven que trabajaba como lavacoches mientras cantaba en los mercados y ferias para hacerse escuchar. Cuquita lo observaba con una mezcla de ternura y admiración, sin saber que aquel chico de voz grave y corazón indomable marcaría el rumbo de su destino. Primer amor. Entre serenatas y silencios. Los primeros años de cortejo entre Cuquita y Vicente fueron sencillos pero intensos. Él la conquistó con serenatas bajo la ventana, con cartas escritas a mano y promesas de amor eterno. Pero también con ausencias. Con esa pasión desenfrenada por la música que a veces parecía competir con el amor que sentía por ella. Aún así, Cuquita creyó en él. Y lo siguió incluso cuando sus caminos comenzaron a separarse físicamente. Él rumbo a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Ella, esperando con esperanza en Jalisco. La distancia forjó un tipo de amor que ya parecía inusual incluso en aquellos tiempos. Uno basado en la lealtad silenciosa, en la espera paciente, en la entrega sin condiciones. Mientras Vicente cantaba en pequeños bares y teatros, enviaba dinero cuando podía, y prometía regresar por ella. En 1900, cumplió su promesa. Volvió a Guadalajara y le pidió matrimonio. Ella aceptó sin dudarlo. A los 19 años, Cuquita se convirtió en la esposa de Vicente Fernández, sin saber que no solo se casaba con un hombre, sino también con un sueño que apenas comenzaba a tomar forma. El inicio de una vida compartida y dividida. El matrimonio de Cuquita y Vicente fue desde el principio una mezcla de amor intenso y sacrificio constante. Mientras él viajaba por todo México, cantando en palenques y grabando sus primeras canciones, ella quedó al cuidado del hogar, criando a sus hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, y manejando la vida doméstica con firmeza. Pero más allá de la administración del hogar, Doña Cuquita fue la columna vertebral emocional de la familia. Supo ser madre, esposa, enfermera, amiga, confidente y, sobre todo, refugio. Como ella misma reveló en su confesión a los 80 años. Nunca me sentí protagonista, pero siempre fui parte de su historia. Fui su raíz. Esa frase, su raíz, contiene una verdad que muchos sospechaban, pero pocos conocían en profundidad. Porque mientras Vicente Fernández se convertía en un ídolo nacional, grabando más de 100 álbumes, actuando en películas y conquistando millones de corazones, Cuquita enfrentaba en silencio los efectos secundarios de la fama, la soledad, los rumores de infidelidad, las largas ausencias, el dolor de ver a su esposo en boca de todos, menos en casa, fama, escándalos y fidelidad silenciosa.
No fueron pocas las veces que la prensa especuló sobre la vida amorosa de Chente. Mujeres, supuestas amantes, rumores de aventuras en cada ciudad. Y sin embargo, Cuquita jamás dio una declaración, nunca reaccionó con rencor, ni se convirtió en personaje mediático. Al contrario, guardó silencio con la dignidad que solo tienen aquellas que saben que el amor verdadero no necesita micrófonos. Cuando Vicente fue acusado de infidelidad por algunas mujeres del medio artístico, Cuquita se mantuvo firme. No negó ni confirmó nada. En su reciente confesión explica por qué. Amar no es poseer, es comprender. Yo sabía quién era él, y también sabía quién era yo para él. Nunca necesitó decírmelo. Yo lo sentía. Estas palabras, pronunciadas décadas después, son un testamento de la resiliencia emocional de una mujer que, lejos de victimizarse, eligió vivir su amor de forma madura y libre de idealizaciones. Sabía que el hombre que amaba también era un símbolo, y que el precio de amar a un símbolo era aceptar sus contradicciones, madre y matriarca. Una familia unida en el silencio. Mientras Vicente vivía entre luces y escenarios, Cuquita se convirtió en el eje de una familia que crecería hasta incluir nietos y bisnietos. Fue madre presente, exigente pero amorosa, y logró que sus hijos crecieran con los pies en la tierra, a pesar del entorno mediático que los rodeaba. Especialmente notable es su influencia en la carrera de Alejandro Fernández, el Potrillo, quien siempre ha reconocido que la fuerza y los valores de su madre fueron esenciales para su formación personal y artística. Mi madre es el equilibrio de nuestra familia. Papá era pasión, fuego. Mamá es tierra firme, raíz profunda, declaró Alejandro en una entrevista. Este equilibrio se mantuvo incluso en los momentos más difíciles, como los problemas legales que enfrentó Vicente Jr., o los ataques mediáticos contra Gerardo. En todos los casos, Cuquita eligió no dar entrevistas, no responder ataques, no convertirse en figura pública. Su papel fue otro: proteger, cuidar, mantener la unidad familiar cuando todo parecía a punto de quebrarse. El hombre, no el ídolo. Una de las partes más conmovedoras de la confesión de doña Cuquita fue cuando habló de la dualidad de Vicente: el hombre público y el hombre privado. La gente conocía al ídolo. Yo conocía al hombre que lloraba cuando perdía a un amigo, que se preocupaba por los nietos, que cocinaba de madrugada, que se enojaba cuando no encontraba su sombrero favorito. Ese era mi Vicente, no el de las revistas, sino el que me abrazaba por las noches. Esta visión íntima del charro de Huentitán es un regalo para quienes lo admiraban desde lejos, porque confirma lo que muchos intuían: que detrás del ícono había un ser humano vulnerable, contradictorio, profundamente emocional, y que fue en esa humanidad, no en los discos ni en los aplausos, donde Cuquita encontró su razón para amarle hasta el final. El día que el mundo se detuvo. La muerte de Vicente. El 12 de diciembre de 2021. Vicente Fernández falleció tras una larga lucha contra enfermedades crónicas. El país entero lloró su partida. Miles acudieron a su funeral. Se realizaron homenajes nacionales. Pero en medio de toda esa conmoción pública, hubo una mujer que vivió un duelo completamente distinto, el de la compañera de toda una vida. Ese día se fue una parte de mí, pero también me dejó completa, porque ahora podía decirlo sin miedo: él fue el amor de mi vida, confesó Cuquita, con lágrimas en los ojos. Y en esa confesión hay más que nostalgia. Hay liberación, porque durante años fue vista como la esposa de, la mujer detrás de, sin que se le reconociera el peso emocional, psicológico y cotidiano de haber sido compañera de un mito. Hoy, a los 80 años, se permite hablar en primera persona. Y lo hace no para reclamar, sino para honrar. Amar en tiempos de tormenta. Cuando se ama a un hombre destinado a convertirse en leyenda, no se ama solamente a la persona, se abraza el peso de su historia. Se convive con sus luces y sus sombras. A lo largo de su vida junto a Vicente Fernández, doña Cuquita no solo fue testigo de su ascenso a la fama, sino también protagonista en la sombra de los momentos más oscuros y dolorosos.
Escándalos de infidelidad, rumores constantes, luchas internas dentro de la familia y decisiones que desgarraron el corazón de una mujer que siempre eligió callar. Hasta ahora. En este segundo capítulo, desnudamos el alma oculta de un matrimonio sometido a la presión pública y privada. Exploramos las grietas invisibles, los sacrificios emocionales de Cuquita, los momentos en los que estuvo a punto de derrumbarse y las razones por las que aún así decidió quedarse. Porque el verdadero amor no se mide en los días felices, sino en los inviernos compartidos sin palabras. El precio de la fama. Cuando el hogar se convierte en hotel. A medida que Vicente Fernández crecía como artista, su presencia en casa se hacía cada vez más escasa. Los viajes se alargaban, las giras se multiplicaban. Las noches en los palenques eran interminables. Cuquita se quedaba en Guadalajara, con los hijos, la administración del rancho Los Tres Potrillos y la pesada carga de la ausencia. En sus propias palabras, hubo un tiempo en el que sentía que vivía con un fantasma. Todo hablaba de él, las fotos, las canciones, los trajes colgados. Pero él no estaba. El hogar se volvió un lugar de tránsito para Vicente, que regresaba por temporadas. Cansado, eufórico o distante. Cuquita aprendió a leer sus estados de ánimo por la forma en que abría la puerta, por el tono de su voz al llamar a sus hijos, por la rapidez con la que se encerraba en su estudio. Pese a esa distancia emocional y física, ella nunca lo enfrentó con reproches. Sabía que su pasión era la música. Sabía también que un ídolo pertenece al pueblo tanto como a su familia. Pero eso no evitaba que, en las noches más frías, llorara en silencio abrazando su almohada. El fantasma de la infidelidad. El dolor que no se puede negar. Uno de los mayores desafíos que enfrentó doña Cuquita fueron las acusaciones constantes de infidelidad por parte de Vicente. La prensa del corazón, programas de televisión y revistas sensacionalistas no tardaban en asociarlo con actrices, modelos, admiradoras. Se hablaba de relaciones con cantantes jóvenes, romances fugaces en giras internacionales, encuentros secretos en hoteles de lujo. Aunque muchas de esas historias nunca se confirmaron, el murmullo era incesante. Y Cuquita, fiel a su estilo, optó por el silencio. Me dolía cada nota, cada portada, pero me dolía más la duda. Y me dolía aún más saber que no tenía con quién compartir ese dolor sin que me juzgaran, confesó en una de sus entrevistas más íntimas. Hubo momentos en los que pensó en marcharse, en empacar sus cosas y desaparecer del mapa. Pero algo más fuerte la retenía. Su amor, su fe en que el hombre que había conocido de joven seguía ahí, escondido bajo capas de celebridad, ego, cansancio y orgullo. El escándalo que rompió su alma. La entrevista de Patricia Rivera. Entre todos los escándalos, hubo uno que estremeció a la familia Fernández como ningún otro: la supuesta paternidad de Vicente con la actriz Patricia Rivera. En los años 80, Patricia dio una entrevista explosiva en la que aseguraba que su hijo Rodrigo era fruto de una relación con el charro de Huentitán. La noticia fue un terremoto. Durante años, la prensa mexicana hizo seguimiento del caso, y aunque Vicente nunca admitió públicamente la paternidad, sí reconoció haber tenido una relación con Patricia. Para Cuquita, esa confesión fue una puñalada. No fue la traición física, fue la traición al corazón. Porque ese silencio entre nosotros se volvió un abismo. Durante meses, la relación entre ellos se congeló. Dormían en cuartos separados. Se comunicaban solo por lo necesario. Aún así, Cuquita nunca abandonó el hogar. Mantuvo a flote la familia, protegió a sus hijos del escándalo y enfrentó el linchamiento mediático con una dignidad impenetrable. En su confesión recordó con lágrimas: yo no quería saber si era cierto. Solo quería volver a sentirme vista, porque en ese entonces me sentía invisible. El pilar del rancho, Cuquita, empresaria y mujer de carácter. A pesar de los dolores del alma, Cuquita no se quebró. Todo lo contrario. Tomó las riendas del rancho Los Tres Potrillos cuando Vicente estaba ausente,
Lo administró con mano firme y convirtió su cocina y su corazón en el refugio emocional de toda la familia. Cuidó cada detalle, desde las finanzas hasta los caballos. Atendía a los empleados, recibía a los invitados, organizaba celebraciones, y lo hacía con esa mezcla de dulzura y autoridad que la caracterizaba. Alejandro Fernández recuerda con admiración: mi madre siempre supo cómo sostenernos. Mientras el mundo hablaba de mi papá, ella era la que nos educaba, nos corregía, nos abrazaba. El rancho tiene su espíritu. Fue también ella quien impulsó la unión de la familia cuando las disputas entre hermanos amenazaban con romperla. Su rol de mediadora fue clave en momentos de tensión interna, especialmente cuando surgieron diferencias sobre la herencia, las propiedades y la carrera musical de los hijos. Cuando el cuerpo dice basta, la enfermedad de Vicente. Los últimos años de vida de Vicente Fernández estuvieron marcados por una salud frágil, problemas respiratorios, una caída que lo dejó internado durante meses, tratamientos médicos intensos. Fue entonces cuando Cuquita se convirtió no solo en esposa, sino en enfermera y cuidadora. Pasaba horas a su lado en el hospital, dormía en sillones, rezaba en silencio en las capillas de las clínicas. Se negaba a dejarlo solo. Incluso cuando los médicos eran pesimistas, ella mantenía la fe. Me preparé para su muerte durante meses, pero nunca estuve lista para su ausencia, reveló Cuquita en una confesión que conmovió a México. Durante ese tiempo, sus hijos la vieron transformarse. Una mujer que antes evitaba el protagonismo, ahora era el corazón emocional de toda la familia. Reunía a los nietos para que vieran al abuelo, organizaba turnos de visita y le cantaba suavemente al oído mientras dormía. Una traición inesperada, los negocios oscuros detrás del legado. Poco después de la muerte de Vicente, salieron a la luz conflictos sobre su herencia, rumores de documentos alterados, tensiones entre los hermanos y acusaciones de terceros sobre bienes ocultos. Cuquita, nuevamente, se vio en el ojo del huracán. 4. Pero esta vez no fue solo dolor emocional. Fue una traición interna. Personas cercanas, incluso empleados de confianza, habrían intentado beneficiarse económicamente aprovechando su duelo. Ella lo descubrió con discreción, tomó medidas legales y protegió lo que Vicente había construido. En sus palabras, a él no lo protegieron los contratos, lo protegí yo, siempre. De las sombras al centro de la escena. Tras la muerte de Vicente Fernández, muchos creyeron que el silencio de doña Cuquita se haría aún más profundo. Acostumbrada a vivir lejos de los focos, se pensó que la viuda del charro de Huentitán se retiraría en la intimidad del rancho Los Tres Potrillos para vivir sus últimos años en luto y recogimiento. Pero ocurrió algo completamente inesperado. Con la ausencia física de Vicente, emergió otra figura poderosa, la de Cuquita como guardiana del legado, como voz serena pero firme que no permitiría que la historia de su esposo fuera contada sin verdad ni respeto. Por primera vez, su rostro apareció en entrevistas, documentales, homenajes, y con cada palabra suya, el país descubría no solo a la esposa de un ídolo, sino a una mujer con historia propia. Este tercer y último capítulo narra la transformación final de doña Cuquita. De esposa silenciosa a matriarca respetada, de testigo a narradora, de guardiana del amor a símbolo de resiliencia femenina. El funeral nacional. Lágrimas que sellaron una historia. El 12 de diciembre de 2021, México entero lloró la muerte de Vicente Fernández. Desde tempranas horas, miles de personas se congregaron en Guadalajara y en el rancho Los Tres Potrillos para darle el último adiós. Cantos, mariachis, flores, rezos, todo envuelto en una atmósfera de emoción colectiva. Pero entre todos, una figura destacaba con su silencio. Doña Cuquita, sentada junto al ataúd, vestida de negro, el rostro sereno y los ojos perdidos en una dimensión inaccesible. En medio de cantos como Volver, volver, acá entre no y el rey, Cuquita no lloraba ante las cámaras.
Sus lágrimas eran internas, privadas, pero su sola presencia transmitía un duelo profundo. Para muchos, fue la imagen más fuerte del funeral. La mujer que lo acompañó durante casi 60 años, ahora despidiéndose sin una palabra, pero con un gesto que decía todo. Ese día, el país no solo se despidió de un ídolo, sino que descubrió, al fin, quién era la mujer detrás del mito. La respetaron, la comprendieron y la amaron. Las primeras declaraciones públicas, una voz que nunca había sido escuchada, pasaron semanas hasta que doña Cuquita aceptó hablar con la prensa. Lo hizo en una entrevista exclusiva con un canal nacional, donde, con voz suave y pausada, recordó su vida con Vicente. No fue un discurso lleno de adornos, sino un testimonio humano, real, doloroso y a la vez esperanzador. «Yo no estoy sola», dijo. «Vicente sigue conmigo. Lo escucho cuando me despierto. Lo veo en los árboles del rancho. Lo siento cuando los niños se ríen. Él nunca se fue». En esa entrevista, por primera vez confesó lo que durante años se había negado a decir. «Él fue el amor de mi vida, con todo, con lo bueno, lo malo, lo difícil, y si volviera a nacer, lo volvería a elegir». Esas palabras se viralizaron. En redes sociales, en programas de televisión, en foros de fanáticos. Cuquita pasó de ser la esposa de, a ser reconocida como un pilar de amor, resistencia y lealtad. Su testimonio tocó a mujeres de todas las edades, quienes vieron en ella a una madre, una abuela, una amiga y una heroína silenciosa. Cuquita y los Tres Potrillos, más que un rancho, un templo familiar. Tras la muerte de Vicente, muchos pensaron que el rancho se cerraría, que los recuerdos serían demasiado dolorosos. Pero doña Cuquita, en lugar de rendirse al luto, transformó el dolor en acción. Mantuvo el rancho abierto al público en fechas especiales. Organizó visitas guiadas, exhibiciones, eventos con mariachis y muestras culturales. Y lo más importante, convirtió la casa principal en un pequeño museo, donde se pueden ver trajes típicos, discos de oro, fotos íntimas, cartas manuscritas y objetos personales del cantante. Todo supervisado por ella. Cada rincón lleva su huella. Cada decisión pasa por su corazón. Este lugar era su refugio, su orgullo. No puedo permitir que caiga en el olvido. Para la familia, Cuquita no solo es la madre y la abuela, sino la directora espiritual del legado Fernández. Es quien mantiene el equilibrio, quien decide qué se muestra y qué se guarda, qué se dice y qué no. Y su criterio es siempre el mismo: el respeto por el hombre que amó. Homenajes y apariciones públicas, la leyenda crece. En los años siguientes, doña Cuquita fue invitada a múltiples homenajes. En el Zócalo de Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, en programas internacionales. En todos, su presencia era símbolo de autenticidad. No necesitaba hablar mucho. Bastaba con verla, con su rostro sereno y sus ojos llenos de historia. Sank. En una gala en Domitrés, al recibir un premio póstumo para Vicente, subió al escenario y dijo: «Gracias por amar a mi esposo. Pero hoy les pido que no solo lo recuerden por sus canciones, sino por el hombre que fue. Un hombre lleno de defectos, sí, pero también lleno de amor». La ovación fue total. Se rompió en lágrimas. La imagen recorrió todo el continente. Doña Cuquita había dejado de ser invisible. Ahora era una voz fuerte, escuchada, admirada. Cuquita, la matriarca, el corazón de la familia Fernández. Hoy, la familia Fernández gira en torno a Cuquita. Sus hijos la consultan. Sus nietos la visitan cada semana. Y aunque ella evita los focos, su palabra es ley dentro del círculo íntimo. En la disputa por la marca Vicente Fernández, fue ella quien impuso que no se comercializara de manera vulgar ni con fines políticos. En la elección de proyectos musicales de Alejandro, también da su opinión, y ha rechazado ofertas millonarias para contar historias sensacionalistas.
Vicente no es un negocio, es un legado cultural. No permitiré que lo usen como mercancía. Además, ha comenzado a escribir sus memorias con ayuda de una escritora profesional. No con la intención de vender escándalos, sino de dejar un testimonio real para sus nietos, bisnietos y para México. Mi vida no fue perfecta, pero fue real. Y eso es lo que quiero contar. Un símbolo para las mujeres de México y América Latina. Lo que más ha conmovido a la sociedad es que Cuquita se ha convertido en un símbolo para las mujeres mayores, en un mundo que muchas veces invisibiliza a las viudas, a las amas de casa, a las esposas de grandes hombres. Ella ha emergido como una figura de dignidad, sabiduría y amor auténtico. Cientos de mujeres han enviado cartas, mensajes, flores. La llaman Reina Cuquita. Le agradecen por mostrar que se puede amar sin perderse, que se puede resistir sin gritar, que se puede brillar sin reflectores. Incluso universidades y asociaciones feministas han comenzado a estudiar su figura como símbolo de la fuerza femenina silenciosa. Ese poder que no se impone con violencia, sino que construye con paciencia,